5 guerras. 5 familias. Un mismo resultado, mientras el país sangra, ellos imprimen billetes. A lo largo de más de 2 siglos, las mismas dinastías han hecho del conflicto su negocio más estable, más rentable y más protegido. No son villanos de novela, son los apellidos que decoran museos, universidades y fundaciones benéficas. Pero detrás de cada diploma y cada donación hay un recibo de pólvora, petróleo o sangre. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. En la historia de Estados Unidos, las guerras no se terminan, se renuevan. Cada generación hereda una nueva justificación, una nueva bandera, un nuevo enemigo, pero los beneficiarios son los mismos. Desde la pólvora de 1812 hasta los drones de Afganistán, un pequeño grupo de familias aprendió a facturar con precisión quirúrgica cada bala disparada. Y lo hicieron con una elegancia tan institucional que ya nadie se sorprende. Porque la guerra, en América, no se improvisa, se proyecta, se contrata, se asegura. Y las mismas familias que moldearon el capitalismo moderno también moldearon la manera en que se lucra del caos. Mientras las guerras cambiaban de nombre, ellos solo cambiaban de logo. Y cada firma en un contrato militar era una transferencia de dinero público directo a sus fortunas privadas. La historia lo documenta con una frialdad que duele: DuPont, Rockefeller, Morgan, Lockheed, Halliburton. 5 apellidos, 5 modelos de negocio, un mismo resultado. Los contribuyentes pagan, los soldados mueren, las dinastías prosperan. Hoy, el hilo invisible que une la guerra de 1812 con Irak pasa por las bóvedas de Delaware, los pozos de Texas, los bancos de Manhattan y las salas de juntas de Washington. No es teoría conspirativa. Es historia contable. Y todo comienza con el apellido que literalmente convirtió la pólvora en oro: DuPont. En 1800, un químico francés cruzó el Atlántico buscando oportunidades. Se llamaba Eleuthère Irene Dupont y traía bajo el brazo un conocimiento que valía más que cualquier carga de oro: cómo fabricar explosivos a gran escala. América acababa de salir de una revolución y ya se preparaba para la siguiente. Territorio, minas, guerras indígenas, expansión, todo requería lo mismo: pólvora. 2 años después, en las riberas del río Brandywine, Delaware, fundó E. DuPont de Nemours & Company. Los primeros molinos funcionaban con energía hidráulica y, según los registros del Delaware Historical Society, la ubicación no era casual, cerca del poder político, pero lejos del escrutinio público. En una nación en expansión, vender pólvora no era peligroso, era patriótico. La guerra de 1812 consolidó su fortuna. Los archivos del US Army Ordnance Department muestran contratos por miles de libras de pólvora con la empresa del joven francés. El patrón se establecería desde entonces. Cada guerra abriría una puerta, cada contrato se transformaría en herencia. Mientras el país peleaba por su independencia económica, los DuPont descubrían la independencia financiera. Durante la Guerra Civil, el negocio se volvió obscenamente lucrativo. Los molinos de Delaware trabajaban las 24 horas. Se estima, según un estudio del National Museum of American History, que produjeron más del 40% de toda la pólvora usada por el ejército de la Unión. El detalle más incómodo es que, políticamente, parte de la familia simpatizaba con el sur esclavista. Pero la moral siempre fue negociable cuando el contrato lo firmaba Washington. El fin del conflicto no los detuvo. Las ganancias se reinvirtieron en innovación: dinamita, químicos, plásticos. Cada guerra les dejaba infraestructura, contactos y un nuevo motivo para ser indispensables. 2 siglos después, su nombre seguía asociado con materiales de guerra, aunque el discurso público prefería hablar de teflón y fibra Kevlar. Pero los cimientos de esa fortuna siguen manchados de humo y nitrato. En el siglo XIX, mientras el país se reconstruía, los DuPont descubrieron algo que ningún general había entendido: la guerra no termina con la paz, solo cambia de cliente. Tras la guerra civil, usaron su capital para dominar el mercado de explosivos civiles, pero sus mejores márgenes seguían viniendo de los conflictos. En 1898, durante la guerra hispano-estadounidense, su pólvora volvió al frente. Y para entonces, la familia ya no competía, controlaba. Los documentos del US Senate Antitrust Subcommittee de 1912 revelan que DuPont había comprado o absorbido a casi todos sus rivales. El gobierno los acusó de monopolizar la pólvora nacional. ¿El resultado? Una multa simbólica y una expansión silenciosa hacia productos más versátiles: químicos, pigmentos, materiales sintéticos.
La familia había entendido la ecuación, diversificar sin soltar el gatillo. Con la Primera Guerra Mundial, el apellido DuPont se volvió sinónimo de explosión controlada. Entre 1914 y 1918, las plantas en Delaware y Nueva Jersey producían el 40% de todos los explosivos aliados. Las ganancias subieron un 1.600% en 4 años, según el National Bureau of Economic Research. Y cuando la paz llegó, el dinero se mantuvo. Se invirtió en fundaciones, universidades y bancos. La pólvora se transformó en filantropía. Durante la Segunda Guerra Mundial, el patrón alcanzó su perfección. DuPont fabricó explosivos, nylon para paracaídas y trabajó en el Proyecto Manhattan, construyendo instalaciones para plutonio en Hanford, Washington. El contrato era de costo más ganancia asegurada, una fórmula diseñada para no perder jamás. El riesgo era del gobierno. La ganancia, de la familia. Y cada dólar público invertido en esa obra multiplicó su herencia privada. Terminada la guerra, el apellido DuPont ya no necesitaba bombas. La química se volvió su nueva trinchera. Kevlar, teflón, freón, nombres de laboratorio convertidos en imperios globales. Pero detrás de cada innovación había un mismo patrón, el capital inicial provenía del conflicto. El humo de los cañones del siglo XIX seguía alimentando las acciones del siglo XX. DuPont había convertido la guerra en la materia prima más constante de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos aprendió a moverse con petróleo, los Rockefeller ya lo vendían por barriles. En 1870, John D. Rockefeller fundó Standard Oil y en menos de una década controlaba el 90% de la refinación nacional. Su producto no solo iluminaba hogares, lubricaba ejércitos. La guerra dejó de depender de la pólvora. Empezó a depender del combustible. Y eso convirtió al petróleo en el arma más silenciosa del siglo XX. Durante la guerra hispano-estadounidense, el ejército estadounidense cambió del carbón al fuel oil. La flota naval necesitaba toneladas de combustible, y el único proveedor capaz de abastecer sin interrupciones era Standard Oil. Según registros del US Naval History and Heritage Command, los contratos se cerraron en cuestión de días. Rockefeller comprendió lo esencial. En una guerra moderna, quien controla la energía controla la victoria. La Primera Guerra Mundial consolidó ese poder. Aunque el monopolio fue disuelto por orden de la Corte Suprema en 1911, el truco fue corporativo. Standard Oil se fragmentó en varias empresas, Exxon, Mobil, Chevron, todas bajo control de la familia. De ese modo, los Rockefeller vendían combustible a Estados Unidos, a los aliados y a sus enemigos. Investigaciones del US. Senate Committee on Military Affairs en 1942 documentaron que subsidiarias de Standard Oil comerciaban con Alemania a través de empresas en Suiza y Holanda. Legal, rentable y moralmente discutible. En la Segunda Guerra Mundial, el guión se repitió. Standard Oil of New Jersey, futura Exxon, firmó contratos exclusivos con el ejército estadounidense mientras compartía patentes con la química alemana AG Farben, fabricante del gas Zyklon B. El comité del senador Harry Truman lo calificó como un sabotaje económico al esfuerzo aliado, pero la sanción nunca llegó. El combustible era demasiado importante para castigar al proveedor. Tras 1945, los Rockefeller diversificaron sus ganancias bélicas en bancos, fundaciones y bienes raíces. Financiaron la sede de la ONU, los rascacielos de Manhattan y universidades enteras. La guerra les dio riqueza, la paz, respetabilidad. Pero el negocio nunca terminó. Cada intervención militar. Corea, Vietnam, Irak, elevó el precio del petróleo y las acciones de sus empresas. En un país que se autodenomina defensor de la libertad, el combustible para esa libertad siempre tuvo apellido, Rockefeller. Si DuPont vendía pólvora y Rockefeller vendía combustible, los Morgan vendían la guerra misma. A finales del siglo XIX, J.P. Morgan & Co. ya controlaba el crédito industrial de Estados Unidos. En una era donde todo ejército necesitaba pólvora y petróleo, ellos financiaban ambos. Desde Wall Street, decidían quién podía pelear y cuánto costaba hacerlo. Y, lo más rentable de todo, cobraban intereses sin importar quién ganara. Durante la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898, Morgan fue uno de los primeros bancos en comprar bonos de guerra estadounidenses. Los registros del US Treasury Department muestran que el banco cobró comisiones millonarias por actuar como intermediario. Era una práctica discreta, pero abrió la puerta a algo más grande. La financiación internacional del conflicto. Morgan había encontrado el negocio perfecto. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos era oficialmente neutral. Pero Morgan no lo fue nunca. Desde 1914, el banco concedió préstamos por más de $2.000 millones a Gran Bretaña y Francia, según el Federal Reserve Bulletin de 1919.
Esos fondos se usaron para comprar municiones, alimentos y maquinaria, la mayoría de proveedores estadounidenses. El dinero hacía un círculo virtuoso. Salía de Wall Street, cruzaba el Atlántico y regresaba con intereses. El problema fue que ese círculo financiero convirtió la neutralidad en una ilusión. Cuando en 1917 el Congreso debatía si entrar o no a la guerra, la deuda europea con los bancos estadounidenses era tan grande que una derrota aliada habría hundido la economía nacional. El senador George Norris lo dijo en el Pleno: estamos a punto de poner el signo del dólar sobre la bandera estadounidense. Y tenía razón. La entrada a la guerra fue, entre otras cosas, un rescate preventivo para los Morgan. Tras el conflicto, Morgan manejó los préstamos de posguerra, las reparaciones alemanas y la reconstrucción europea. El Plan 2, de 1924, y el Plan Young, de 1929, fueron diseñados por banqueros de la casa. Alemania pedía dinero para pagar a los aliados usaban ese dinero para pagar a Estados Unidos, y Morgan cobraba comisiones en cada transferencia. Era un negocio circular donde la deuda generaba más deuda, y el dolor ajeno se convertía en un activo financiero. Cuando el mundo levantó la vista al cielo, Lockheed ya estaba vendiendo alas. Fundada en 1912 por los hermanos Alan y Malcolm Lockheed, la empresa nació en California con una visión clara: los ejércitos del futuro no pelearían en tierra. Y tenían razón. Durante la Primera Guerra Mundial, construyeron pequeños aviones experimentales para el ejército estadounidense, pero la demanda fue modesta. El verdadero despegue llegaría con la guerra siguiente. Entre 1939 y 1945, Lockheed se convirtió en un símbolo de poder aéreo. El P-38 Lightning, su caza más famoso, se produjo en más de 10.000 unidades. También fabricaron el Hudson, el avión de reconocimiento preferido de los británicos. Los contratos fluían desde Washington hacia California con velocidad de jet. Según el US Department of Defense Contract Archives, Lockheed facturó cientos de millones bajo acuerdos de costo más ganancia, el modelo favorito del complejo militar industrial. La genialidad del negocio no estaba en los aviones, sino en la política. Lockheed entendió que las guerras se ganan en los cielos y los contratos, en el Congreso. Contrató exmilitares como ejecutivos, abrió fábricas en distritos clave y se volvió intocable. Cancelar un contrato de Lockheed significaba despedir miles de trabajadores en el estado de un senador. Resultado: Lockheed nunca perdía. Durante la Guerra Fría, la empresa redefinió la vigilancia. Construyó el U-2, el SR-71 Blackbird y el legendario C-130 Hércules, todavía en servicio. Cada modelo llegaba tarde, costaba más de lo prometido y seguía siendo aprobado. El caso más absurdo fue el C-5 Galaxy, contrato inicial de $2.100 millones, costo final, $5.300 millones. ¿Pérdida? Ninguna. El Pentágono pagó hasta el último centavo. Cancelar era más caro que continuar. En los 90, Lockheed absorbió a Martin Marietta y nació Lockheed Martin, el gigante absoluto del armamento. Su joya actual, el F-35 Lightning II, es el proyecto militar más caro de la historia, más de $1.7 billones. Cada sobrecosto es pagado por el gobierno. Cada retraso, por los contribuyentes. Lockheed diseñó el avión más criticado del mundo, y el modelo de negocio más rentable del siglo XXI. Cuando el siglo XX se llenó de polvo y petróleo, Halliburton descubrió un nuevo modelo: no fabricar armas, sino construir el escenario donde se usan. Fundada en 1919 por O.P. Halliburton, la empresa comenzó cementando pozos petroleros, pero terminó pavimentando guerras. Lo que empezó como ingeniería civil se transformó en ingeniería bélica. Y en la Segunda Guerra Mundial, su especialidad se volvió indispensable: infraestructura militar a velocidad de emergencia. El truco era simple. Cuando el ejército necesitaba una base, un puerto o una refinería improvisada, Halliburton ya tenía el equipo. Los contratos eran sin licitación, bajo el formato de costo más ganancia. En palabras del US Army Corps of Engineers, no hay tiempo para competir, solo para construir. Traducido: dinero público, ganancia privada, riesgo cero. Cada crisis era una oportunidad sellada con un logo rojo. Durante la guerra de Vietnam, Halliburton operó a través de su filial Brown and Root, dirigida por George Brown, un aliado político de Lyndon B. Johnson. Los archivos del LBJ Presidential Library documentan que Brown financió campañas políticas mientras obtenía contratos millonarios en el sudeste asiático. Carreteras, puertos, bases, todo a sobreprecio. El capitalismo encontró su jungla ideal. Décadas después, el ciclo se repitió.
En 1991, durante la Guerra del Golfo, Halliburton fue contratada por el entonces secretario de Defensa, Dick Cheney, para construir bases en Arabia Saudita y Kuwait. 4 años más tarde, Cheney era su CEO. Y cuando se convirtió en vicepresidente de Estados Unidos, la empresa que había dirigido obtuvo contratos por más de $40,000 millones en Irak y Afganistán. Coincidencia, dirían algunos. Rentabilidad, dirían ellos. Investigaciones del Pentagon Inspector General revelaron facturas por comidas no servidas, combustible no entregado y obras inconclusas. Halliburton lo llamó desperdicio inevitable en zonas de conflicto. El gobierno aceptó. Nadie perdió. Nadie fue procesado. En el capitalismo de guerra, la corrupción no es un error, es un gasto operativo. 5 familias, 5 métodos, un mismo guión. El negocio no era ganar guerras, sino garantizar contratos. El patrón comenzó con la pólvora de DuPont y se perfeccionó con la logística de Halliburton, posicionarse antes del conflicto, presentarse como indispensables y cuando llegara la guerra, simplemente facturar. Ninguna empresa improvisaba, todas estaban listas antes de que sonara el primer disparo. El segundo paso era conseguir el primer contrato. Las emergencias eliminaban la competencia. La justificación, seguridad nacional. Así se firmaban acuerdos sin licitación, pagados con dinero público y blindados contra el escrutinio. Una vez dentro, se convertían en proveedores históricos. La reputación patriótica era el mejor seguro. El tercer paso era el contrato de costo más ganancia. Un invento del siglo XIX que sobrevivió hasta el siglo XXI. El contratista cobraba todos sus costos más un porcentaje asegurado. No había riesgo, solo margen. Cada sobrecosto, cada retraso, era una nueva oportunidad de facturar. El incentivo no era ahorrar, sino gastar. El cuarto paso, la puerta giratoria. Generales que firmaban contratos un día se convertían en asesores de esas mismas empresas al siguiente. Según el Project on Government Oversight, POGO, más de 400 exfuncionarios del Pentágono trabajaban para contratistas en 2022. La línea entre defensa nacional y negocio personal desapareció hace décadas. Y el último paso, el cabildeo permanente. Millones de dólares fluyen cada año hacia campañas políticas, think tanks y medios de comunicación. Instituciones como el American Enterprise Institute o el Center for Strategic and International Studies reciben financiamiento directo de contratistas. Luego publican informes que recomiendan intervención militar. El resultado es matemático, más guerra, más contratos, más donaciones. Los recibos existen, los montos también. Según el US Government Accountability Office, solo entre 2001 y 2021, el Pentágono otorgó contratos por $2.3 billones a empresas privadas. Y de ese total, más del 60% fue a las 5 mayores contratistas, incluyendo a Lockheed Martin, Boeing, Raytheon, General Dynamics y Northrop Grumman. Los herederos modernos del modelo DuPont. Históricamente, las cifras son aún más obscenas. Ajustado por inflación, DuPont ganó más de $50,000 millones en contratos militares desde 1802. Las empresas Rockefeller, más de $100,000 millones en ventas de combustible a ejércitos. Los bancos Morgan, $75,000 millones en intereses y comisiones. Lockheed y sus predecesoras, más de $200,000 millones en armas y sistemas. Halliburton, $60,000 millones en logística. Total, casi medio billón drenado del erario hacia 5 apellidos. Pero eso es solo la superficie. Si se suman los aumentos en las acciones, las inversiones en bienes raíces y las industrias creadas con dinero de guerra, el monto supera el $1 billón. Y todo pagado por los contribuyentes. Cada tanque, cada bomba, cada carretera militar fue financiada por el mismo trabajador que hoy paga impuestos para carreteras que no existen. El presupuesto militar estadounidense en 2023 alcanzó los $816,000 millones, el más alto de la historia. De ese total, más de $200,000 millones fueron a solo 5 empresas. En un Congreso donde 90 senadores tienen distritos con fábricas de defensa, ningún voto en contra sobrevive. Los empleos justifican el gasto. La democracia financia su propia maquinaria bélica. Mientras tanto, el costo de oportunidad es brutal. Con los $485,000 millones que estas familias acumularon, Estados Unidos podría haber financiado educación universitaria gratuita por 2 décadas, infraestructura moderna o atención médica universal. Pero eligió algo más rentable, seguir fabricando guerras. En cada guerra hay héroes, mártires y desaparecidos. Pero también hay dividendos. Mientras los soldados regresan en silencio, las acciones suben en Wall Street. Y cuando los nombres caen en monumentos de mármol, los balances de las corporaciones cierran en verde.
Esa es la ecuación más constante del capitalismo moderno, la sangre como combustible de la riqueza. Durante la Primera Guerra Mundial, murieron más de 116.000 estadounidenses. En Vietnam, 58.000. En Irak y Afganistán, más de 7.000. Detrás de cada cifra hay una historia rota, pero también una ganancia registrada. Según el Stockholm International Peace Research Institute, el valor de las acciones de defensa en Estados Unidos creció un 280% entre 2001 y 2021, mientras el número de veteranos sin hogar aumentó un 35%. Ganancia y miseria en la misma curva. El mito del patriotismo lo cubre todo. Se aplaude la valentía del soldado, pero nunca se menciona el dividendo del accionista. Se honra la bandera, pero no se auditan los contratos. La guerra se vende como sacrificio nacional, aunque sea el negocio más privado de la historia. Los anuncios hablan de libertad. Los informes trimestrales, de rentabilidad. En el campo de batalla, la ideología se disuelve, solo queda la contabilidad. La guerra de Irak costó más de $2 billones. Afganistán, casi lo mismo. Al terminar, Halliburton, Lockheed y Raytheon reportaron sus mayores márgenes en una década. Ningún general perdió su pensión, ningún político perdió su asiento. Pero miles de veteranos perdieron sus hogares, sus familias, su salud mental. En los reportes del US Department of Veterans Affairs, la curva de suicidios de excombatientes coincide con los picos de gasto militar. Un espejo perfecto. El ciclo no termina porque ya no necesita justificación moral. La maquinaria se autoalimenta. Cada crisis internacional es una orden de compra. Cada sanción, un contrato nuevo. El miedo se traduce en presupuesto y el presupuesto en ganancias. No se trata de si habrá otra guerra, sino de cuándo y quién la facturará. En un país donde el lobby militar tiene más poder que el Congreso, la paz dejó de ser rentable hace mucho tiempo. El verdadero patriotismo sería exigir que esos miles de millones sirvieran para construir, no destruir. Pero eso no genera utilidades trimestrales. Así, las guerras seguirán ocurriendo, no porque el enemigo avance, sino porque las acciones necesitan subir. La historia no repite hechos, repite facturas. DuPont, Rockefeller, Morgan, Lockheed, Halliburton, los mismos nombres, las mismas manos, las mismas ganancias. Y mientras los cañones callan, las cajas registradoras siguen sonando. Si esta historia te hizo ver el costo real de cada guerra, no en sangre, sino en dinero. Dale like, compártela y suscríbete. Porque entender cómo el poder convierte la tragedia en negocio es el primer paso para romper un capítulo de la historia económica. Y si más personas conocen esta verdad, tal vez el próximo conflicto no empiece en un campo de batalla, sino en una conversación. No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.